Hey, ¿qué onda mi gente? ¿Cómo están? En este video estaré compartiendo con ustedes unas declaraciones de Fernando Palomo hablando acerca del cambio de escenario deportivo para El Salvador en la eliminatoria mundialista. Unas declaraciones muy pero muy interesantes, pero antes que nada invitarte a que te suscribas al canal, que es totalmente gratis, me dejes un like y un comentario opinando acerca de cada uno de los temas tocados en este video y comenzamos. Y bueno mi gente, como todos saben, la selección de El Salvador cambia de escenario deportivo para ser local en el mes de octubre en la eliminatoria mundialista y los partidos se van a disputar en el Estadio Mágico González contra la selección de Panamá y Guatemala respectivamente. Y ante esta situación salieron muchas teorías conspirativas que Fernando Palomo aclara en unas declaraciones que compartió a través de sus redes sociales, donde prácticamente dice que las personas que andan inventando que Rolando González, por ser panameño, cambió el escenario deportivo para que la selecta juegue en el Mágico González, dejen de inventar porque esta es una decisión exclusivamente de la CONCACAF. Fernando Palomo explica que la CONCACAF, luego del antecedente en el año 2022, cuando El Salvador jugó contra Estados Unidos, luego de que tuviera un concierto en el estadio de Cuscatlán y durante el partido lloviera y se hiciera una capa de lodo bastante fea en el estadio Cuscatlán, la CONCACAF informó a los encargados del escenario deportivo, en este caso son los señores de EDESA, que tenía que hacer unos ajustes necesarios para poder seguir albergando partidos donde la exigencia sea máxima. Ahora bien, los señores de EDESA no hicieron caso ante estas recomendaciones de la CONCACAF. La CONCACAF viene, revisa el expediente y ve que no le hicieron caso y toma la decisión de que los partidos se lleven a cabo en el Estadio Mágico González. Él aclara que en esto no tiene nada que ver ni el Indes queriendo que se juegue en el Mágico González, ni Rolando González queriendo beneficiar a la selección de su país. Así es que a continuación quiero que ustedes escuchen a detalle lo que dice Fernando Palomo y luego me comentan qué opinan al respecto. Vamos a escuchar al periodista internacional de El Salvador la información que nos comparte sobre este cambio de escenario deportivo. Ahora, nos metemos en el lío de las eliminatorias de CONCACAF. Esta semana una gran noticia, bueno, no una gran noticia en realidad para mí, que vengo de donde vengo, una gran noticia para quienes tienen que llegar a jugar a San Salvador. Una noticia grande, podríamos llamarla. La noticia grande es que El Salvador no jugaría sus partidos de eliminatorias correspondientes a las fechas de octubre en el primer estadio designado para celebrar los partidos de la selección salvadoreña en eliminatoria, que es el Estadio Cuscatlán. Pasaría a jugar los partidos contra Guatemala el 10 de octubre y contra Panamá el 14 del mismo mes en el Estadio Nacional Mágico González, el que antes se conocía como el Flor Blanca y que acá yo en algún momento llegaré a llamar de esa manera porque yo así me acostumbré a llamarlo. ¿Por qué llegaron a esta determinación? ¿Quiénes son las partes involucradas? ¿Qué puede suceder de acá en más? Y una pequeña reflexión sobre el final. ¿Por qué llegaron a esta determinación? CONCACAF envió una carta a la Federación de Fútbol de El Salvador, a la Comisión Normalizadora, presidida además por Rolando González, panameño de nacionalidad, y que acá habrá que decir es de los más afectados alrededor de este asunto, porque ha llegado a recibir hasta amenazas, porque hay imberbes que lo que consideran es que su nacionalidad tiene que ver con el cambio de sede de este partido. Nada más alejado a la realidad y nada más cercano a la estupidez humana el pensar eso, de verdad lo digo. Han enviado CONCACAF una carta a la Comisión Normalizadora diciéndoles que por los antecedentes del escenario, el Estadio Cuscatlán, y tomando en cuenta que hay un concierto, un espectáculo musical 6 días antes del primer partido del calendario, ese escenario no puede llevar adelante el partido de eliminatorias. ¿Por qué? Porque ya hay antecedentes sobre la respuesta del terreno de juego a los daños que provoca o produce poner sobre el terreno de juego a miles de personas, además del peso de las instalaciones del escenario sobre el cual el artista en cuestión, en este caso Guns N' Roses, actuará. Y en el antecedente, y cuyo caso se recuerda incluso en la carta que le han enviado a la Comisión Normalizadora, en aquel caso, un concierto de Vicente Fernández previo a un partido de la selección de El Salvador en junio del 2022 por Liga de Naciones ante los Estados Unidos. Un empate a 1 en un lodazal. Aquello tampoco ayudó el hecho que lloviera esa noche, pero un partido que fue disputado en unas condiciones espantosas y ya sabemos cómo a partir de los últimos 20 años el Estadio Cuscatlán ha sido un escenario castigado continuamente por la lluvia
cuando ahí se disputan partidos, el drenaje no responde en consecuencias de lo que muchos, como yo mismo, todavía guardamos nostálgicamente el recuerdo del mejor escenario deportivo de Centroamérica, algo que ha quedado lejísimos de ser y cuyas condiciones tampoco se han mejorado de un tiempo para acá. Desde ese antecedente, CONCACAF envió, y esto me lo han confirmado fuentes del estadio incluso, comunicaciones al estadio diciéndole que las condiciones del mismo tendrían que pasar por un proceso de reparación profundo para que pudieran adecuarse a los estándares mínimos requeridos para la disputa de partidos internacionales en ese escenario, tomando en cuenta que todos los estadios en Centroamérica son escenarios multiusos y que tienen que subsistir de la misma manera, entendiendo que tienen que cohabitar con espectáculos musicales o culturales o religiosos o de cualquier otro índole menos deportivo. CONCACAF entiende que para que el Estadio Cuscatlán pueda convivir en este ambiente con espectáculos y fútbol, tiene que pasar por un proceso de intervención a sus instalaciones deportivas directamente en la cancha, muy profundos. En el estadio, en EDESA, Estadio Deportivo del Salvador, la empresa propietaria del estadio, consideran que estas mejoras se llevaron a cabo desde aquel junio del 2022 hasta la fecha, que se intervino en el drenaje del estadio. Ahora bien, no se hizo, y esto lo admiten en el estadio mismo, en la medida en la que CONCACAF recomendó al estadio. El estadio necesita todavía una intervención profunda que obligaría a que las actividades en el mismo se paralicen durante 6 meses, algo que el estadio no ha estado dispuesto a hacer. A partir de ahí, el estadio ya puede empezar a responsabilizarse por este cambio de escenario para la disputa de los 2 partidos de eliminatoria. ¿Por qué? Porque no intervino en reparaciones al terreno de juego de la manera en la que tendría que haberlo hecho. Sí lo hizo, pero no en todo el terreno de juego, no en todo el campo. En consecuencia, el drenaje no funciona. Y ya han quedado evidencias recientes de lo mismo. El drenaje del Estadio Cuscatlán no funciona. No es este el tema en cuestión. El tema en cuestión es que el terreno de juego, por lo mismo, porque no tiene las condiciones idóneas, no puede recuperarse del impacto que sufre al llegar sobre el mismo miles de personas pisándolo un par de días antes de que tenga que disputarse ahí un partido. No se recupera de la misma manera. CONCACAF pide un cambio de sede. El cambio de sede es el Estadio Mágico González, que es propiedad del Estado. Es el segundo estadio que la Comisión Normalizadora ofreció como escenario para partidos de la Selección de El Salvador. Tampoco ahí valen las teorías conspirativas ni conspiranoicas. No existe ni intervención de nadie para que ese partido se lo lleven al Estadio Flor Blanca. No existe interés de nadie para que ese partido se lo lleven a un estadio lejos de donde asustan a otros un escenario como el Cuscatlán. Porque Panamá en el Cuscatlán no ha ganado por partidos eliminatorias, pero a nadie le interesa recibir tampoco 15.000 aficionados menos y en consecuencia su equivalente en boletería cuando preside una organización como es la Comisión Normalizadora que rige la Federación de Fútbol que no tiene ingresos. ¿Sí? 15.000 boletos menos podrían vender en el Estadio Flor Blanca de los que podrían vender en el Estadio Cuscatlán. Ese es el impacto económico también. A nadie le interesa llevar ese partido hacia el Mágico González. ¿Por qué? Porque van a tener menos aficionados y asusta menos el impacto del público para el efecto deportivo. Tiene menos chances El Salvador en el Mágico González. No sé, no sabemos. Así como en el fútbol tampoco se puede predecir absolutamente nada, pero seguramente es lejos de lo que a los panameños y guatemaltecos les asusta. No es un escenario conocido, pero el otro ya lo conocen y saben lo mucho que pesa. Y eso ya no va a pasar. Sí, animaron o se han animado mucho en Guatemala y en Panamá porque ya no tienen que jugar en el Estadio Cuscatlán, seguro. La Comisión Normalizadora está en una encrucijada, se vieron sorprendidos, veo nada más los apuntes de todas las conversaciones que tuve, han presentado un recurso a CONCACAF, sé que han presentado un recurso a CONCACAF, ¿pueden apelar? Sí, claro que pueden apelar. Ahora bien, ¿qué tendría que suceder para que CONCACAF modifique su postura? Algo que tendría que haber sucedido desde mucho más temprano, porque así como se arregló el contrato de este concierto desde el mes de marzo o abril, cuando lo anunciaron y se supo hasta junio que El Salvador estaría en las eliminatorias, así desde entonces también tendrían que haber dicho, como sabemos que vamos a tener este concierto, vamos a presentar una solución al tema. ¿Y cuál es la solución? Cambio total del césped, que tendría que haber pasado por un proceso de aprobación, reconocer que la calidad del césped a ser replantado es de calidad para que se pueda disputar ahí partidos internacionales. En fin, pudo haberse presentado un recurso para que se pudiera haber llevado a cabo el concierto y al mismo tiempo en el mismo escenario un partido de clasificación a la Copa del Mundo, sí, pero no se hizo. No se le presentó a CONCACAF una posibilidad o la oportunidad de cambiar el terreno de juego en su totalidad. ¿Se puede hacer ahora? Sí, claro que se puede hacer todavía. Pero se tiene que contar ya con la granja y los medios de transporte garantizados para que el césped esté afuera del Estadio Cuscatlán una semana antes de ser plantado en el terreno de juego el día después del partido. E incluso ahí mismo el tiempo sería demasiado corto para poder hacerlo. Se puede hacer, sí, pero se juega con fuego. Pero se podría haber llegado a un entendimiento, porque existe buena voluntad del estadio. Lo que no existe son los medios para llevar adelante la medida. Existe buena voluntad de la Comisión Normalizadora y esto lo reconocerá CONCACAF seguramente, y seguramente así lo ha planteado también en la carta que enviaron.
Pero lo que no existen son las medidas claras para poder llevar adelante las soluciones que permitan que coexistan estos dos eventos, el concierto y los partidos. El histórico del estadio Cuscatlán no es bueno, ya lo he mencionado, el partido es en junio del 2022. Ese entonces se hicieron recomendaciones, no las cumplieron. Tendría que haberse planteado inicialmente en el mismo contrato del estadio Cuscatlán con los organizadores del concierto que si la selección jugaba un partido de eliminatorias en el estadio, los organizadores tenían que buscar otro escenario. Pero la prioridad siguió siendo para el estadio el concierto, poniendo en riesgo el partido de fútbol. Esa es mi observación y esa es la manera en la que lo interpreto. La FESFUT puede, o en este caso la Comisión Normalizadora, puede apelar. A mí me parece que no hay vuelta de hoja y que la decisión es final solamente porque no hay otro recurso que la fe para saber que el terreno de juego estará en buenas condiciones después de un concierto. ¿Por qué? Porque no le presentaron la opción de cambiar el terreno de juego completo. No voy a decir quién, pero alguien me dijo, de todas las personas con las que hablé, que a este estadio, a este plan le faltó un plan de acción, a este proceso le faltó un plan de acción. Que no basta tampoco con que ofrezcan pagar la multa. ¿Qué significa pagar la multa? Es aceptar que pueden no estar dadas las condiciones. Es un acto de buena voluntad, sí, pero al mismo tiempo asumiendo por lo mismo que las condiciones pueden no estar dadas y en consecuencia se tendría que pagar una multa. Pero vuelvo a lo que antes decía y con lo que voy a terminar. Alguien de todas las personas con las que conversé para este tema me dijo que a este estadio le hace falta un poco de amor. Y tiene toditita la razón. Ya no es el que era antes. Ni da miedo, ni permite ahí tampoco que se pueda jugar un partido de fútbol después de un concierto. Así que los que van al concierto de Guns N' Roses, disfrútenlo.